¿Dios existe? La respuesta ¿cuál es? Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. En Dios ontología, es. por el amor de Dios, no vayan a coger ese pedacito en que yo digo que exactamente. Dios no existe. Se vuelve después viral sale los por padres ahí. de los caballeros de la Virgen diciendo Dios no existe. Pierdo la felicidad. Después llego al final de la vida, me condeno. ¿Por qué me condeno? Porque no quise ser feliz. Cada uno debería al final del podcast saber si ya tiene la felicidad o no. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast. María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy el tema, creo que todo el mundo lo busca, todo el mundo está pues pendiente de qué es la verdadera felicidad. Todos los seres humanos actúan, todos los seres humanos viven buscando la felicidad, pero lastimosamente no sabemos en dónde alcanzarla o no sabemos cuál es la verdadera felicidad. Por eso el tema de hoy es la verdadera felicidad. Y para eso, pues como siempre nos acompaña el Padre Mario. Salve María. Para este tema nos pareció supremamente oportuno, además de la compañía del hermano Alfonso, nos pareció muy oportuno encontrar una persona muy feliz, una persona muy alegre, para que nos acompañe a conversar sobre la verdadera felicidad. Bienvenido, Padre José. Salve María. ¿Sí ven? Mira, Ya, listo. es la verdad. Pues no estamos con Nuestra Señora aquí, tenemos que estar Padre. felices siempre. El Padre Mario. Hasta rojo se puso, Padre. Imagínese con esa presentación, cualquiera se pone rojo. Dios mío santo. No, pero es un tema realmente, está en el catecismo. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere buscar la felicidad. Y es un anhelo deseo. que Dios puso en el alma de la persona. Exactamente. Por eso todo el mundo busca la felicidad. No hay nadie quien. Santo Tomás decía, y eso lo explica Monseñor John, nuestro fundador, que solamente el que es loco no busca la felicidad. De resto, todos buscamos la felicidad. Bueno, muchos se enloquecen buscando la felicidad, ¿no? Claro. Porque la O se buscan... enloquecen porque alcanzar la felicidad, ¿sí? No. ¿Será? Sí. ¿Sí? Ah, Pues de repente. digamos, podría ser. Entonces ya Lo vemos. empezó la poesía. El Lo Padre de José la Bernardo. La locura del mundo, la locura del mundo, ¿no? La locura de la cruz, exactamente. Entonces la locura de Dios es más sabia que... Que la sensatez de los hombres. Ajá. Entonces, ¿Por qué no empezamos con una pregunta para todos los que nos están acompañando hoy? Porque al final la vamos a responder. O cada uno la va a poder responder, pero al final. Porque es muy interesante tener claro todo, porque la felicidad no es un sentimiento, no es una cosa etérea, no es algo que yo pienso que es. No, la felicidad es algo concreto inclusive. Es alguien concreto. Entonces, cada uno debería al final del podcast saber si ya tiene la felicidad o no. No es que si la siente o si no sé qué, no, si ya la tiene. ¿No le parece? Pues Sí. yo quiero ver cómo vamos a lograr Vamos a responder llegar eso. hasta allá. ¿Cómo vamos a terminar allá? Ya me dejó la pregunta, estoy supremamente inquieto ya, Padre. ¿Cómo se responde eso? Bueno, antes de empezar con las citas que trajimos, sería bueno contar primero un hecho de Santa Bernadette acerca de la felicidad. Nuestra Señora, a Santa Bernadette, en sus apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, ella le promete la felicidad no en esta tierra, sino en el cielo, en la eternidad. Solamente que, curiosamente, Santa Bernadette, bueno, fue súper perseguida, ella fue muy enferma, etc. Pero por donde ella pasaba dejaba felicidad. Y hacía a todos felices. Y esa felicidad estaba cargada de muchísima fe. Hay un hecho, que es con el que quiero empezar, de un ateo francés, anticlerical, así todo, ¿no? Todo reunido pues en una persona, y escucha hablar mucho de Lourdes. Santa Bernadette no se había ido todavía al convento de las hermanas de Nevers. Ella vivía en su casita de siempre. Todo el mundo la buscaba, todo el mundo le quería dar regalos, todo el mundo pedía intercesión y ella no aceptaba nada. Y ella siempre siguió la misma pobre de siempre.
Y llega este ateo y medio perdido así buscando la casa de Santa Bernadette porque sea, la seguramente estaba le buscando dijeron, a ella. estaba buscando a ella. Pero Seguramente para le dijeron rebatir, para... calma. Entonces, ella estaba barriendo la entrada de la casa y normal, porque ella parecía una muchacha común y corriente. Y el señor se le acerca y le dice, mire, es que estoy buscando a Bernadette. Y ella, sí, señor, ¿qué le puedo servir? ¿Tú eres Bernadette? Sí, yo soy Bernadette. Ah, ¿y tú fuiste la que viste a la Virgen, tal? Sí, yo fui la que vi a la Virgen. Pero como que él se imaginaba a otra persona, no sé, más. ¿Quién sabe qué se imaginó? Él como que llegó a una decepción por lo que vio de Santa Bernadette, pero ella era ella. Y entonces él tenía unos interrogantes de fe muy grandes y empezó a preguntarle cosas de fe, verdades de fe. ¿Me puedes explicar tal cosa así, tal otra? ¿Por qué la crucifixión? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Dios no sé qué tal? Y Santa Bernadette brilló por toda su santidad, menos por su mucha inteligencia y erudición. Y Santa Bernadette, escuchando todo eso, ella queda como que muy afligida porque no le puede explicar nada, no sabe cómo explicarle, pero ella sabe que la fe responde todo eso. Y ella queda así como en esa aflicción y no le responde nada. Y el Señor queda así como que, ¿Para qué bueno, vine? ¿para qué vine? Si ella no me va a responder los interrogantes de fe que yo tenía. Y ese interrogante de fe lo dejaba él amargado, lo dejaba inseguro, lo dejaba, no lo hacía feliz. Entonces él como que decepcionado le dice, bueno, sé que la señora que se te apareció tal te sonrió. ¿Puedes sonreírme como ella te sonrió? Imagínese la pobre Santa Bernadette. No le puede dar todas las cosas de fe, no le puede dar todos los argumentos, no le puede rebatir no sé qué cosas. Y le pide que le sonría igual que la Virgen. Imposible. Entonces Santa Bernadette cierra los ojos, reza a Nuestra Señora, le pide que ella sea la que actúe en ese momento. Santa Bernadette mira al Señor y sonríe. El Señor en ese momento cae de rodillas y empieza a llorar. No puede ser. Todo es verdad. Qué impresionante. No fue un argumento, no fue tal, no, es simplemente transparecer algo que estaba en el interior de ella y que era la sonrisa de Nuestra Señora. Por eso ahí ya vamos viendo y ya vamos entrando en el tema de que la felicidad no es una situación, no es un sentimiento, sino que es alguien en concreto. ¿Y es quién? Pues por el hecho sería la Virgen. Pero Nuestra Señora es feliz, Nuestra Señora es alegre, emana esa felicidad porque la felicidad es Dios. Gracia plena, ¿no? Ella estaba... Exactamente, estaba llena de gracia. No le dio argumentos a Santa Bernadette, seguramente no le dio una exposición de una gran cosa, solamente le transmitió la felicidad. Y esa felicidad de Nuestra Señora era ¿qué? Era el orden del alma de Nuestra Señora. Entonces la felicidad no es un sentimiento, sino que es un orden que tenemos en el alma. Ya, nuestra felicidad, ¿no? Porque cuando uno habla de Dios, sus atributos los vamos a encontrar en esencia, ¿no? O sea, Claro. Dios no es feliz, sino que Él es la felicidad. Claro. Eso es lo que usted dice. Exactamente. Sí. Solamente que nosotros vamos a poder alcanzar esa felicidad ¿cuándo? Porque Dios ya es feliz. Entonces cuando nos muramos, aquí en la tierra no se puede. Esa pregunta, ¿qué dice la gente? Sí. A ver, póngame en los comentarios. Sí, no. Está confundido de día, a ver. No. También aquí. Hace 8 días le hicimos con el señor Nicolás. Verá. No, pero espere. Cuando usted estudia en ontología y le hacen la pregunta... El estudio del ser, ontología. El estudio del ser. Le hace la pregunta, ¿Dios existe? La respuesta, ¿cuál es? Dios es la existencia. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe en ontología, ¿no? Claro. Dios es. Es, claro.
porque lo que existe es lo que participa de la esencia, Dios le da su de lo que existencia. participa del ser. Claro. Eso es lo que existe. Ajá. Entonces Dios no existe, sino que Dios es. En Dios ontología, es. por el amor de Dios, no vayan a coger ese pedacito en que yo digo Sí, que exactamente. Dios no existe. Se vuelve después viral, sale los por padres ahí. de los caballeros de la Virgen diciendo Dios no existe. Vean el podcast completo. Pero se aplica totalmente a la felicidad. Sí, Tal cual. ¿Sí? sí. El ¿Sabe que qué? es feliz es porque participa. Creo que así fue la conversión de Carl Lewis, que ¿Quién es? escribió Narnia, que escribió Las cartas del diablo a su sobrino, un escritor pensador Él del mismo siglo. escribió ese Ah. libro también. Él escribió, bueno, eso sería otro podcast de otro tema, Qué interesante. pero él escribe al inicio, él cuenta su conversión. Dice, nada, se metió en la vida del mundo, racionalista súper inteligente, y se perdió en las brumas de la historia, en las universidades y en los placeres del mundo, hasta que un día el paro dice, yo no soy feliz. Yo Impresionante. no soy feliz. Y él empezó a recordar cuando era niño qué hacía de niño él para ser feliz. Es decir, yo cuando era niño era feliz. Y yo después cuando empecé a vivir, comencé a buscar más felicidad y lo que hice fue perderla. Exacto. Y él empezó a pensar qué hacía él para ser feliz. Y a ver, entonces yo fui monaguillo, entonces empezó a como que a hacer, ir para atrás. Y recordar. Y entonces yo más me acercaba a la iglesia, era más feliz. Entonces voy a empezar y empezó como que racionalmente, y con eso dice, ya me di cuenta, es que la felicidad estaba cuando estaba cerca de Dios. Y él se convierte y comienza a escribir libros, comienza para transmitirle a todo el mundo la felicidad de la cual él ya tenía, porque otra vez estaba de vuelta con Dios. Qué Lo que fenomenal. es un poco como que el ejemplo de lo que estamos hablando. Se aplica ahí lo que el doctor Plinio utilizaba en muchas decoraciones, este símbolo del círculo Y el rombo. y el rombo. Ujú. ¿Sí? Que el círculo simbolizaba a Dios, siempre Él, inmutable. Perfecto, ¿no? Sin inicio ni fin. Nada. Todo ordenado, completo. Y el hombre, el rombo, ¿no? Un inicio, un auge en su vida, un fin. Pero uno ve, padre, en confesiones, cuántas personas, ¿no? No, Dios. Que sí, se acuerda de su infancia, una felicidad total. Después, cuando es joven, yo tengo derecho a ser feliz. Y el pobre, la pobre, pero una infelicidad que no saben dónde esconderla. Frustración total. Y después usted ve a la persona que empezó a caer en cuenta, tantos golpes con la vida, con el propio mundo, tantas decepciones, desilusiones de lo que pensaba que era felicidad. Total. Y después volviendo a Dios. Y encuentra la felicidad, es bonito. Y ahí está la paz de alma. Que la podría encontrar antes, ¿no? Sí. Claro. O sea, podría ahorrarse O todo ese nunca viaje. la hubiera perdido. Exactamente. Que eso es lo más interesante, ¿no? Sí. San Juan Bosco, en estos días que hemos estado muy de Don Bosco, San Juan Bosco, la famosa educación preventiva de Don Bosco Exactamente. es precisamente eso. O sea, no hay que esperar a que el alma se le entregue al pecado, sino que prevenga eso en un ambiente sano, en un ambiente bueno, religioso, piadoso. Y se acuerda creo que usted fue el que lo contó una vez, que lo visita él en el oratorio un británico, un embajador británico, algo así, protestante en todo caso, y ve todos los muchachos súper felices, tal, pero súper disciplinados, todo ordenado, tal, pero súper alegres, corriendo para arriba y para abajo, pero súper metódicos, pero tal. Entonces le dice, bueno, ¿y cuál es su método? ¿Usted qué usa? Tal, porque... Y el método, Don Bosco dice, no, el método aquí es confesión y comunión. Interesante. Ese es el método. Claro, si yo hago todo para estar con Dios, para poder comulgarlo a Él, para tenerlo en mi alma, vivo en mi alma, con la gracia divina, yo voy a ser feliz, voy a ser alegre. Y todo viene por consecuencia. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y eso inmediatamente le va a decir a usted, la felicidad es objetiva. Sí, Claro. no es subjetiva. Exactamente.
Porque ahí es donde la persona deja de tener esa felicidad que le proporciona la propia inocencia. ¿Por qué? Empezó él a ajustar una idea de felicidad que no es. Que no es. Pues la que le ofrece el mundo, porque el mundo le va a mostrar a usted cuántos caminos de felicidad y va a deturpar este valor deturpado. Ahí la persona empieza a andar por unos caminos que... Pues padre, Mira. esa es la frase del poeta. Esa es la frase del podcast, Esa es la explicación de la Ahora, frase del explíquenlo ustedes poeta. porque yo no entendí esa- Ya la Usted ya la explicó, ahora ya la vamos a decir. No, bueno, dígala porque la gente no Entonces, sabe de qué sí. estamos hablando. Entonces la explico perfectamente. Perfecto, ya, podemos, Esa es la podemos frase. terminar el podcast. Esa es Gracias la a frase Fernando. del poeta. Pero expliquen qué fue lo que pasó. Esto fue Es que fuera del Yo no aire. entiendo eso, yo no entiendo esa frase, yo no sé qué. Y llega aquí y la explica perfectamente. Bueno, les explicamos a todos. Por favor, pongan en contexto a la gente. Antes de empezar el podcast, evidentemente, pues compartimos algunas ideas, leemos algunas cosas, etcétera, y nos encontramos con una frase Un poeta. del poeta, Un Eh, poeta un brasileño, no sí. me acuerdo cuál era, y que dice: la felicidad no la alcanzamos porque siempre está solo donde la ponemos y nunca la ponemos donde estamos. Y yo dije que no dijéramos esa frase. Entonces, Que porque usted no la entendió. Yo no ya entendí les la está- tal ya la cual, explicó. exactamente. Pero es interesante ver que es en donde estamos, no es donde estoy yo. Es ese punto inicial de la inocencia, ¿no? Cuando la persona está inocente y es verdaderamente, está unida a Dios, Estamos en la ahí felicidad. estamos en la felicidad. Cuando yo deturpo y pongo mi felicidad en otra cosa, sea en algo material, sea en algún placer, sea en lo que sea, estoy poniendo la felicidad. Cuando yo llegue allá seré feliz. No lo va a hacer. Porque si usted estuviera donde está Dios, ahí es feliz. ¿Es eso? Es eso. Por eso la virtud, por eso la santidad da por sí sola la felicidad. Cuando yo hago una obra buena, cuando yo rezo, cuando yo estoy frente al Santísimo, cuando yo me niego a cometer un pecado, yo ya soy feliz. Y lo es verdaderamente. Solo es una comparación, digamos. Dos personas tienen la misma tentación. Uno cede y el otro no. Placer o alegría supuestamente la tendría el que cayó, ¿no? Sí. Pero espere un poco más y va a ver quién es verdaderamente feliz. No, y ¿No? muy poco más. Y además, no hay poco más inmediatamente. inmediatamente. Sí. O sea, Sentimiento de ese frustración. dicho popular que dice no hay mejor que una... Sí. ¿Cómo? No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. conciencia tranquila. Es eso. Porque la felicidad no es subjetiva, es objetiva. Objetiva. Exactamente. Eso es la felicidad, no es lo que yo pienso. Y por eso es que Dios nos pone una ley, Dios pone una ruta, una vía para alcanzar esa felicidad, o mejor dicho, no alcanzarla, es conservar esa Claro. felicidad. Exactamente. Ahora es una ley que, si bien ella está explícita, porque es el decálogo, claro que sí, mismo que el ser humano no conociese esa ley por formación catequética, está en el corazón del hombre. O sea, Tal cual. Por eso todas las culturas dicen que robar es malo, que matar es malo. ¿Se acuerdan eso que Monseñor contaba de los egipcios? Que la pena para el que asesinó al otro era, lo ponía con el cadáver del muerto y el muerto mataba al asesino que estaba una vivo. putrefacción. Entonces lo acostaban, el muerto encima, imagínense, ya eso es horroroso, para morirse imagínense, y el muerto se iba descomponiendo, iba matando lo enfermaba, al claro. asesino y lo enfermaba. Entonces todas las culturas saben que matar es malo, que robar es malo, por eso les cortaban las manos. La pena de talión era eso, ¿no? Entonces robó, le corta la mano y depende de lo que usted hizo, el corte es más profundo o no. Le pegó a la mamá, le pegó al papá, le cortaban las manos. Entonces, todas las culturas saben eso. Eso está escrito en el hombre. Ahí Dios puso esa ley positiva, digamos, en los 10 mandamientos. No sé si usted ya se leyó el libro, usted sí, pero ¿Cuál? El de El Santo Abandono. Sí. ¿Ya se lo leyó? Sí, sí. Es un coloso, Muy es bueno. espectacular.
La verdad yo no me lo he terminado, porque lo hago como Sí, más es muy- despacito. No, pues Pero Don Vital ahí dice que cuál es la tranquilidad de la persona, o usted dónde puede encontrar certeramente la voluntad de Dios, es en la ley que Dios dio, la ley positiva. Dice, el punto más Pum, pum, alto pum. es cumplir la voluntad de Dios. Listo. Esa es la santidad. Cuando es declarada, cuando está manifestada, es súper fácil, claro, Voluntad manifiesta. porque está ahí. ahí está. Lea, Dios mandó hacer esto, pa. Si lo hizo bien, si no, no. Si lo hizo, bien, Ya si está. no, entonces está fuera de la ley de Dios. Ahora, cuando esa ley o esa voluntad de Dios no es manifestada, él usa qué palabra, disimulada, como no es concreta, sino que es, sí, Debe ser como... como No me disimulada. acuerdo, No pero recuerdo. él daba tres puntos. Una era voluntad manifiesta. Y la otra que no se manifiesta, pero son los acontecimientos del día a Del día a día día. que van pasando y usted tiene que tomar una Sobrellevarlos, posición. O sea, claro. usted se salió, se tronchó el pie. Claro, sobrellevarlos. Usted acepta eso con alegría, Ujú. con resignación, con entereza de alma, o usted reniega, usted hasta maldice y tal. ¿Dónde está la felicidad en esa situación? Claro, Si usted tiene ese orden en el alma, usted va en ese aspecto en que Dios no le está manifestando, pero le está pidiendo un sacrificio, le está pidiendo un dolorcito, le está pidiendo o una enfermedad, tal, para conquistar gracias para otro, para su familia, para usted mismo, para arrepentirse, para dejar algún apego, para ordenar nuevamente su alma. Si usted acepta eso bien, usted va a tener la felicidad en ese dolor, en esa prueba. claro. Ahora, usted puede elegir asumir esa condición de felicidad o no. Ahí entra el libre albedrío, ¿no? Claro, Porque ya sé cuál es la ruta de la felicidad, que es esa participación de la felicidad de Dios. Por eso Él crea. Y si no me subo en esa ruta, digamos, pierdo la felicidad. Después llego al final de la vida, me condeno. ¿Por qué me condeno? Porque no quise ser feliz. No quise en el fondo, o sea, es que es eso, el libre albedrío es eso mismo. Siempre estamos pensando que el libre albedrío es escoger entre el bien y el mal. Y eso no es libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos de escoger el bien. Punto. O sea, escoger la felicidad. Si no la escogió, no administró bien su libre Claro. albedrío. Tal cual. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos ya tendientes al mal, somos egoístas, somos no sé qué. Si nosotros podemos tener la libertad de decir, no, voy a darle la prelacidad a otro. No voy a criticar al otro. No voy a decir esta mentira. Yo quedo libre. Porque si no quedo supeditado a ese vicio, a ese pecado. Y por eso es que nuestro Señor dice, el pecador es esclavo del pecado. Interesante todo Sí, esto. mucho. Sabe que sí, Interesante. vamos navegando en aguas más Sí. profundas. Es tal cual. Algunas cosas un tanto filosóficas, pero es muy Es muy interesante. verdadero. Y sobre todo en el mundo de hoy, tanta desorientación que hay. Me acuerdo una vez en el colegio, llevaron a un conferencista y comenzó la charla diciendo que la belleza era subjetiva. Y así fue. Todos los valores Son empezó a subjetivos. enseñar que eran subjetivos. Y a dar ejemplos de por qué. Pero obvio que eran argumentos que, silogismos súper mal construidos. Y ahí inmediatamente que usted veía pueblos, naciones, personas que caen en la frustración y que ni siquiera lo saben explicar. ¿Y por qué? Porque no quisieron participar de la verdadera felicidad. ¿Sabe cuál es la enemiga número 1 de la felicidad? ¿Cuál? ¿La decimos o hay que...? No, hay que... Tenemos, o sea,
es un tema muy largo. así, No, pero es que también tiene una pregunta para hacer. ¿Ah, pero sí? creo que va después de la pausa, sí. va después de la pausa. Sí, sí. O sea, Entonces, decimos empezar la después de la enemiga- pausa con su Enúnciala y pregunta. después- Para entonces decimos Ujú. aquí la enemiga. Vale, vamos. ¿Ves? La Ajá. enemiga número uno o el enemigo número uno de la felicidad es el relativismo. Claro. Interesante. Porque eso que la belleza sea subjetiva o no. No, señor. Porque es que una actitud virtuosa es educada, es noble, es distinguida, es bella. Interesante. Una actitud pecaminosa es fea, maloliente si quiere, es desordenada, porque una cosa va ligada a la otra. Entonces, si la belleza no es subjetiva, la verdad no es subjetiva. La belleza, la alegría no es subjetiva, Tal cual. es objetiva, Si fuera subjetiva no existiría. tal cual. Ya está. Es así. La felicidad. Claro. Si cualquier valor es subjetivo, comienza de la no existencia. Claro. Entonces no es posible. Y ahí es donde entra ese desorden de yo querer poner mi felicidad en las criaturas y no en Dios. En la persona, en el celular, en el internet, en los likes, en la aprobación, tal. Y no es eso. Es en Dios. El de Thomas de Kempis, la imitación de Cristo, dice que tienes que ser, que tú no eres héroe delante de Dios. Dios es el que ve el fondo del corazón. Las personas y las criaturas no ven el fondo del corazón. Por eso nunca va a dar la felicidad. Porque es superficial. Interesante. Interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos a ver, con la pregunta, a ver qué. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Continuamos con el tema de la felicidad. Estábamos conversando justamente de qué es la felicidad, que es estar pues unido a Dios y tal. Pero mientras conversábamos en la parte anterior del programa, se me venía esa pregunta a la cabeza de cuál es el papel del sufrimiento en la felicidad. Porque hoy en día se nos vende la idea de que para ser feliz no hay que sufrir. Pero se ven personas que necesitan o que si no sufren, si no les falta algo, quedan frustradas. No sé si ustedes nos pueden ayudar a responder eso. ¿Existe un papel del sufrimiento en la felicidad? ¿Se puede sufrir y ser feliz? No sé, esa es la pregunta. Yo no recuerdo el autor, pero había leído un libro, pues que la idea me pareció buenísima. Como él lo exponía en el libro. Y él decía, el libro tenía algo de felicidad en el título, de repente ahorita me acuerdo bien el título. Y él decía, hay dos caminos, ¿no? Para la felicidad. Uno que es verdadero y otro que es aparente y por ello falso, ¿sí? Y por el cual muchos toman. El falso es falso porque es aparente, es el placer. ¿Cuáles son las características? El placer es inmediato. Yo quiero ser feliz cogiendo algo que deseo mucho, aunque no me pertenece. Robo. Entonces, tengo el lapicero, no me pertenece, soy feliz porque lo tengo. Pero inmediatamente alcancé la felicidad, es verdad, pero inmediatamente viene un sentimiento de frustración. El lujurioso tuvo un placer ilícito. Es feliz por el placer, es transitoriamente, inmediatamente frustración.
A diferencia del otro camino, que es la gratificación. La gratificación que va a exigir que es una felicidad alcanzada a largo plazo, pero una vez alcanzada, permanece. Por ejemplo, una persona que estudia una carrera, X, la que sea, duró 6 años estudiando esa carrera. Le costó trasnochos, perplejidades, mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación. Hay una inversión en medio también. Pero cuando se gradúa, él ya es arquitecto, Claro. él ya es ingeniero, y de ahí para adelante nadie le puede arrebatar eso. Y ya lo es, ya hace parte de sí, pero tuvo que sufrir mucho para alcanzarlo. Pero él tiene esa gratificación de que posee, gracias a ese esfuerzo, una felicidad que él se ha propuesto. Digamos, termina siendo una Tiene felicidad sentido. temporal, claro está, pero es que así es la virtud también. Sí. Tal cual. Y así se forja también la felicidad. Cuando usted estaba diciendo eso, me acordaba de San Agustín. Cuando él empieza toda su vida profesional, digámoslo así, pero él se va de su casa, de la ciudad de él, de la casa paterna, se va a otra ciudad un poco más grande, él empieza a triunfar y él empieza a aprovechar la fama que él tiene, los bienes que le dan, ese boato que lo está rodeando y tal, y él se sumerge en los más viles vicios y le da rienda suelta a las más horribles pasiones, etcétera. Y él se preguntaba, pero yo, ¿por qué no soy feliz? Y él veía a su mamá de Santa Mónica en medio de unas pruebas y sufrimientos, porque su papá no era muy bueno, que O digamos. sea, el marido de Santa Mónica. Sí, Sí. el esposo de Santa Mónica le pegaba a Santa Mónica, la trataba súper mal, tal. Y Santa Mónica siempre con una serenidad, una paz. Y ella, en medio de unas tormentas interiores impresionante, pero él veía esa serenidad y ella era feliz y él no. Y entonces viene el maniqueísmo. Entonces ya, listo, aquí encontré la explicación, porque me quita el compromiso a mí. Entonces, ¿qué dice el maniqueísmo? Hay dos dioses, el dios del bien y el mal. Cuando uno actúa bien, entonces está bajo la influencia del bueno, y cuando actúa mal, está bajo la influencia del mal. Entonces no es uno, es el dios malo que actúa bajo uno. Y él se empieza a lavar las manos con eso, pero se da cuenta que eso no es verdad, porque él sigue con esa frustración y él sigue con eso. Y ahí, bueno, devuelve tal, la historia es súper larga, súper emocionante, hay demasiados detalles dados por él mismo, pero él conoce al santo que le va a dar el camino recto. Ahí va a conocer a San Ambrosio y él escucha a San Ambrosio. Y San Ambrosio lo confrontan muchas veces, lo dejan ridículo, muchísimas veces. A San Agustín. A San Agustín lo deja callado, Y San Agustín que era inteligente. era súper inteligente. Y él empezaba a ver a San Ambrosio, pero no con rabia, sino como, este hombre, ¿de dónde saca todo eso? Y ahí es que le dice que quiere estar con él una semana. Y él era obispo y tal. Y no, pero yo no lo puedo atender, no puedo estar siempre hablando con usted. No, déjeme en un rincón. Olvídese que yo existo. Y empieza a ver que la coherencia de San Ambrosio es tal que todo lo que él predica, él lo vive. Y él se da cuenta que la verdadera felicidad sí está en la doctrina que San Ambrosio está diciendo. Que ahí sí está la solución para el dolor, para el mal, para el problema, porque era la gran duda de él. Y ahí es que se convierte. Porque San Ambrosio vive esa felicidad siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, haciendo las acciones que son acordes con nuestro Señor, acordes con esos mandamientos, acordes con la virtud y la santidad. Él estaba en la felicidad, San Ambrosio. No la puso en otro lugar. San Agustín no. San Agustín tenía la felicidad en otro punto y él no estaba en la felicidad. Y ahí se da la conversión de San Agustín. Interesante.
Entonces sí se necesita ese choque. ¿Responde su pregunta? Sí. No, que justo mientras están, iba como que enlazando y es verdad, ¿no? Y también creo que tiene que ver con la voluntad de Dios también. Porque justamente el hacer la voluntad de Dios muchas veces cobra ese esfuerzo. Una cosa interesante que al respecto de esa voluntad de Dios, que uno no lo puede tomar como el capricho de Dios. Dios es caprichoso. Entonces Dios pudo decir, maten, pero él dijo no matar. Él pudo haber dicho, no, entonces tienen que robar. No, pero él dijo, no roben. Entonces esa voluntad de Dios no es que sea caprichosa, sino que está direccionada a la perfección del ser, a la perfección del hombre. Por eso la felicidad, más que sufrir o no sufrir, más que placer o no placer, se encuentra en esa perfección de uno mismo. Interesante. Padre, aprovechando que usted menciona ahí los mandamientos, mientras hablaba también, me venía a la mente como que la falsa felicidad, ¿no? Uno podría decir, y bueno, ¿cuál es la falsa felicidad? Pero una forma de ver la falsa felicidad o como uno puede realmente constatar que lo está haciendo el mundo en un atendimiento pastoral, por ejemplo, es los mandamientos en negativo, ¿no? Porque cualquiera dice, no, yo tengo derecho a ser feliz. Un ateo, una persona mundana podría Ujú. pensar así. Un Nietzsche cualquiera. Sí, y ahí dice, yo quiero ser feliz. Y para yo ser feliz, no puedo pensar en la idea de un Dios personal. Esto hoy día se ha vuelto moda, ¿no? Sí. Ver Sí. incluso la propia espiritualidad sin un Dios personal. Ujú. No, yo Una energía, Sí. es una Yo creo emoción, en él. en Yo un ser creo, supremo. yo creo En en... un ser supremo que yo lo hice, porque como no es personal, Ni sé quién es. no puede juzgar, no me puede determinar ninguna forma de estilo de vida. Claro, no es personal. Ya, inmediatamente ese ser supremo lo creé, me lo inventé. Es un camino de felicidad, decir, amar a Dios sobre todas las cosas. No. Es un Dios que, porque yo me amo, interpreto una idea de Dios que este no es personal. No jurar su santo nombre en vano. O sea, no voy toda mi vida como que en ese ejercicio de trascendencia, de que debo subir, de que debo estar caminando esa participación de ese Dios personal, santificar las fiestas. No, si quiero ser feliz no puedo seguir a la iglesia porque es la primera que me está recordando el tiempo entero el decálogo que me roba, entre comillas, me cohíbe de Me hacer cohíbe. mi voluntad, entonces. Exactamente. y ahí estoy perdiendo la felicidad. Usted puede ir mandamiento por mandamiento y el mundo interpreta felicidad. Es cuando le lleva Al al contrario revés. al decálogo, la contraria al decálogo. Impresionante, ¿no? Claro, de hecho. El mundo pregona la felicidad y lo contrario completamente. Sí, como si cualquiera de los mandamientos esté cohibiendo a la persona de ser feliz. Pero es todo lo contrario. Usted bien sabe que cuando la persona tiene ese peso de conciencia, porque fue infiel, y por ser infiel tiene que estar mintiendo, y para lograr mentir tiene que estar haciendo un montón de otras cosas, Embaucando, tiene que estar. y va montando una especie de castillo de naipe que no vive tranquilo. Saben que en cualquier momento una cartica sale y todo se derrumba, todo se Tal va cual. y no es feliz. Y a veces Dios es el que le da como que ese, Sí. ¿cómo se dice en Sopla. español? Y se cae ese castillo y la persona piensa que es el caos, se acabó, ahora no es feliz, ahora sí se frustró. Pero hay muchas veces el camino, el inicio de la Es el felicidad. inicio de la sí. felicidad. Bueno, el hijo pródigo le pasa eso. Ahí es gracias a Dios, literalmente gracias a Gracias Dios. a Dios, sí. El hijo pródigo estaba en el auge de todo y se queda sin dinero y se queda sin nada, sin amigos, sin nada. Llega hasta comer el garro de los puercos y ahí es que se acuerda de su papá. Entonces, los papás, cuarto mandamiento. El joven muchas veces piensa que su papá no le está dejando ser feliz. Mm. Y empieza a ser rebelde. Porque tiene derecho a ser feliz, entre comillas. Me acuerdo de una visita en España. Decía así, ¿no? Increíble, cómo Dios ayuda a los papás. Ay, ¿por qué? ¿No? Un día estábamos ahí sentados y la mamá le dice, fulanito, ven y lava la loza.
Y fulanito, no, mamá, no quiero. A el papá, a ver, ¿por qué no quieres? No, yo quiero ser feliz. El señor dice que le dio una rabia, pero que no sabe qué pasó. Se tranquilizó y le dice, ven, fulanito, vamos a hablar. Mira, la felicidad son 3 cosas. ¿Sí? ¿Qué le digo luego? Hacer lo que tienes que hacer, Ajá. dar de lo que tienes que hacer y Dios. Interesante. Y la tercera, la verdadera, es Dios. Así que si quieres ser feliz, ve de caso a tu mamá y te vas a dar cuenta de lo feliz que te sientes. El niño lo entendió, ¿sí? Fue, lavó la loza y se dio cuenta que era verdaderamente feliz. Porque hizo su deber. Claro, Claro. el deber cumplido, pero también ahí está el punto. El decálogo al revés. Honrar a padre y madre. Él se da cuenta que obedezca a su papá, ahí va a ser feliz. Ahí está el Tal punto. cual. Y eso causa cierto sufrimiento, porque sí, podría él sentirse mejor quedándose en cama o lo que estuviese haciendo y no yendo a lavar el plato que le estaba pidiendo la mamá, concretamente. Que no le hace feliz el hecho de estar lavando platos. Tal vez el ejercicio en cuanto tal, no. Pero la satisfacción del deber cumplido, sí. ¿Ustedes se acuerdan que una vez un fraile le pregunta a San Francisco que qué es la perfecta felicidad? Y estaban caminando hacia un convento. Hacia así, o sea, un convento de ellos. Y San Francisco le dice, cuando lleguemos al monasterio, esté haciendo frío, esté nevando, no podamos comer y no nos reciban. Ahí está la verdadera felicidad. Y el otro fraile como que, ¿cómo así? ¿Por qué? No, porque no está en el hecho de llegar al convento, de tener la sopa. No, es que aunque no se tenga nada, si se tiene a Dios, tenemos toda la felicidad. Interesante. Hay otro hecho muy interesante también de ese entusiasmo por Dios, por el deber, por lo sobrenatural, por esa perfección del ser. Hay un santo que no se conoce mucho, es San Wenceslao. Sí. Él es, fue rey de Baviera. Él fue mártir, su hermano ¿Baviera? lo mandó a A matar ver, por Alemania, arriba. y lo mandó a matar para quedarse con el trono. Además porque él era católico, él estaba promoviendo la iglesia, etcétera. Pero él un día estaba nevando en Pero la lo mata el noche. propio hermano. Él lo manda a matar, o sea, manda unos sicarios porque él va a Ah, no fue cantar el el propio hermano el que oficio. lo No. mató. Ah, Ah, sí, no, fue el sí, fue propio el propio hermano. hermano. Fue el propio hermano Ajá. en la entrada, en la puerta de la iglesia, porque él iba a cantar el oficio con los monjes. Y a la noche anterior habían estado súper felices, habían estado conversando súper bien, tal, y, y lo mata. Pero bueno, entonces San Wenceslao una noche estaba nevando, estaba haciendo frío, tal, y él piensa, Dios debe tener frío. Unas cosas así pintorescas que alguno puede pensar, Dios debe tener frío. Y estaba haciendo mucho frío. Y dijo, yo lo voy a calentar. Le voy a dar calor. Llama al paje y le dice, vamos a la iglesia. Aquí a la capilla del castillo. No, a la iglesia. Era fuera del castillo y tal. Pero está nevando, no importa. Entonces el paje queda con esa pelea interna, pero nos hubiéramos quedado aquí, estamos calienticos, no hay problemas, no vamos a estar incómodos, no vamos a tener que caminar en la nieve. Y era de incógnito, no era como rey, no, era incógnito. Entonces iba a tener que caminar, todo difícil, todo sufrimiento, todo prueba, todo... Y él estaba en ese debate interno y San Wenceslao caminando con paso firme, súper contento porque iba a calentar a nuestro Señor. Y en medio de la nieve, la nieve estaba alta, les llegaba hasta casi las rodillas y tal. Y ahí San Wenceslao voltea y le dice, paje, ¿tiene frío? Es la pregunta que no se debería hacer en ese momento, ¿no? Y ahí el paje dice, sí señor, pise donde yo piso. Qué interesante.
hay otra cosa. O sea, fuera de que me sacó del palacio, fuera de que estoy aquí congelándome y tal, tengo que hacer el capricho de este señor. No le queda de otra, ¿no? Tiene que pisar donde pisa San Wenceslao. Y él dice que sintió tanto calor cuando pisaba donde San Wenceslao que nevando él sentía calor. Impresionante. Llegan a la iglesia del lado de fuera, porque no está abierta, tal, rezan y se devuelve. No sé. Interesante. Pero él llegó casi que sudando por el calor del fervor de San Qué Wenceslao. impresionante. Era lo que tenía que hacer en ese momento. Ir a adorar a Dios. Ahí estaba la felicidad. Qué Tenía un impresionante. frío, no sé cuánto, problema. Ahí está, la felicidad está ahí, en Dios. Creo. Interesante, ¿no? Impresionante. Bueno, no podemos hablar de felicidad sin ser testigos de qué nos enseñó a nosotros a ser felices. Sí. Sí, Tal cual. me acuerdo, perdón, voy a contar un hecho supremamente personal, Sí. no sé, debe hacer, yo sé que es un mal ejemplo que voy a dar acá, pero recuerdo vinculándome a la comunidad, Ajá. para la familia también era un paso un poco, como que sí es el paso a dar, sí está haciendo el joven ese discernimiento de empezar una vía de experiencia vocacional. Y en determinado momento, como que la familia fue dando permiso a que se fuese dando esa experiencia. Pero sabía que ella en concreto estaba muy conflictuada con eso. Yo le pregunté, ¿qué la llevó a dar permiso? Y ahí dice, no, porque una vez yendo a las actividades vi las fotos de los jóvenes y había una foto suya. Y por primera vez lo vi sonreír. De verdad. Impresionante. Y ahí Qué bonito. es cierto, cuando realmente yo puedo decir que feliz, 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 me sentí conociendo como que las vías de Nuestra Señora, siguiendo ese llamado, más sobre todo viendo la felicidad personificada, ¿sí? No era una felicidad etérea, una felicidad de mero término, sino que usted veía que el fundador, él era feliz. Exactamente. Fenomenal. Él siempre fue feliz. Sí, y Monseñor con- era- Transmitía. Y Una transmitiera que solo le transmitía llegar muchísimo. que todos quedamos Impresionante. felices. Ya, sí. Era solo verlo y ya esté ya. Pero era solo verlo muchas veces, verlo en silla de ruedas Sí. y supremamente limitado, y él llegaba sonriendo. No era una sonrisa de un optimismo forma, infundado, sí, sí. no. Era esa paz de conciencia. Y él, por ejemplo, una de las cosas que era fenomenal vivir junto a él era la Navidad, Uy, sí. porque uno sentía la felicidad y la inocencia, cómo él se volvía realmente niño inocente cada vez que había conciertos de villancicos y todo esto. Y nosotros jóvenes que en principio podríamos estar buscando la felicidad donde uno no la Falsa. encuentra, Sí. falsa, como se la ofrece el mundo, pero ay, que estábamos plenos, o sea, y estamos plenos. En Tal ningún cual. momento uno puede decir, no, en tal fase de mi vida no estuve pleno, no, a partir de ahí ha sido pleno, y porque vimos esa felicidad en él y vamos atrás de esa felicidad que uno ve que él Cual. participa, esa felicidad de Dios. No sé, padre, si... Por esa, Es tal cual. por esa coherencia y por esa perfección de su propio ser. Porque se quiso unir tanto a Dios, tanto a Nuestra Señora que estuvo ordenado. Muchas veces lo vimos también con problemas y abatido, Claro. pero desanimado, Nunca, derrotado, nunca. ya no hay nada que hacer. Nunca, jamás, jamás. No, y no Porque ponía la cara... certeza de la victoria. No ponía cara larga de como quien busca consuelo y como que pega la preocupación como si fuese una especie de gripa. Él, si estaba con 5 que tenían que entrar en la solución del problema, él asumía la postura propia de la solución del problema cuando salía a la misa. Mira. Ujú. Nadie tenía que ver con ese problema. Él Impresionante. no contagiaba. Usted- Sí, ¿Usted se acuerda de lo que vimos hace poquito de él? Él hablando de cómo, pues lo que tenía en el corazón, tenemos que conquistar
todo el mundo, tenemos que ir a Japón, tenemos que ir a no sé dónde, a hacer unos países así que usted, pues, nosotros somos americanos, vivimos en países cristianos, países católicos, pero, o sea, Japón puede ser lo más fenomenal que ustedes quieran, pero, o sea, Sí. es tierra de misión, África, no sé cuándo, está él diciendo que tenemos que conquistar eso, está. Y en un momento en que él mismo estaba viviendo en una situación súper paupérrima, Sí. de una escasez material impresionante. No teníamos ninguna iglesia, no teníamos ningún seminario, no teníamos nada. Él estaba empezando y ya con una certeza. Y todo el mundo lo escucha y empieza a aplaudir, ¿se acuerda? Sí, sí, Todo el mundo sí. empieza a aplaudir, todo el mundo sale Es que- entusiasmado y él no tiene nada. Pero vamos a conquistar el mundo. O sea, si eso no es felicidad, si eso no es unión con Dios, si ahí no nos muestra una persona cómo verdaderamente nosotros tenemos que vivir la felicidad, ¿no? Y ahí hay una frase de él que es muy interesante, que dice, ligera es la carga de quien dio todo y pesada la quien optó por concesiones. Ahí está. Si usted quiere ser feliz, entréguese a Dios perfectamente. Sí. Practique los mandamientos, busque la virtud. No busque que la felicidad esté en las cosas de aquí. Todo pasa. Todo pasa. El celular se le va a dañar, el mejor amigo no le va a contestar, se le va a desaparecer, lo van a cambiar, se va a morir, en fin. No, aunque no se dañe el celular, si compró el YZ no sé cuánto, al otro día ya la propia Ya compañía salió ya otro, está sí, lanzando el otro exactamente, y o sea. eso roba la felicidad. Entonces, entregarse a Dios plenamente, las concesiones, si no, entonces aquí, allí, y entonces tal pecadito y tal falta de honestidad y tal cosa, y no rezar tampoco tanto, y no. Ahí no va a estar la felicidad. La felicidad verdadera solo se encuentra en la práctica de la virtud. Punto. Porque es ahí cuando, pues retomando esa idea, ¿no? Dios, y cuando decimos Dios estamos hablando Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, ellos están en su plena felicidad. Tal cual. Y ellos no son egoístas, porque quien es feliz no es egoísta, siempre va a invitar a que otros participen de esa felicidad. Y obviamente, en primer lugar, Dios. Él por amor crea, pero crea para que sus criaturas puedan ser felices. Pero para poder ser felices, establece el orden que es necesario para poder participar de esa felicidad. Que en el fondo es Él. Claro, Es un boomerang. sí. Todo es un boomerang. Nosotros partimos de Dios y volvemos a Dios. Si no volvemos a Dios, se pierde el boomerang, se fue para otro lado. Y en el fondo es un problema de elección. Porque yo soy el que elijo si participo o no de esa felicidad, dependiendo del concepto que yo voy a tener de felicidad. Si tengo una felicidad relativa, pues me voy a ir a una felicidad placentera, por placentera transitoria, por transitoria frustrante. E inmediatamente quedo fuera de ese orden que Dios establece para poder participar de la felicidad. O sea, podríamos... Esto es muy profundo Sí, porque Sí. ¿qué nos dice el mundo? Que nos quedemos en las superficialidades, que nos quedemos solo en esos sentimientos. Y mire que este podcast que íbamos a hablar de la felicidad, todo el mundo pensó que, no sé, íbamos a reírnos, No. iba a ser súper no sé qué. Es mucho más Está profundo. siendo súper profundo, porque la felicidad es profunda. Y si no es profunda, no es felicidad. Ahora una pregunta, padre, esta es difícil. Dios mío santo. ¿Pero quién la va a responder? Usted. ¿El señor Alfonso? ¿Esther Alfonso? ¿No? La de los Vamos a ver. dos. ¿Listo? Nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero. ¿fue feliz? ¿Cómo dudarlo, Señor? Inclusive en la cruz, Ajá. en el auge del dolor, cuando él estaba súper abandonado, él era feliz. Porque él cumplió para lo que vino a hacer. A redimirnos. Porque sabía que era su vocación, o sea, que su misión era la redención. Tal cual.
Y Nuestra Señora fue feliz. También. En ese momento, Evidente. viéndolo, ella no lloró. Pues lloró, sí, pero hacía parte, ¿no? Es que es esa idea. No, es verdad, es verdad. Es que estaba pensando esa idea de una mamá que es feliz cuando se priva de comer para dársele a su hijo. Exacto. Fenomenal. Ella es justamente en ese momento es cuando ella estaba más feliz porque estaba cumpliendo su misión. Triste si no la cumpliría. Ahí está Tal el punto. Por eso la cruz no es el auge del, no El sé, obstáculo. del obstáculo, tal. Ahí empieza la redención, ahí empieza la felicidad. Ahí se nos dio la felicidad, a propósito. Sí. Usted ahorita hablaba de ese Dios que es etéreo, tal, no sé qué. Por eso, quien dice que todos los dioses son iguales o todas las religiones son iguales, tal, no es tanto así. No, en O absoluto sea, no. no es cristiano eso. No, ¿Por qué? eso es horrible. Porque eso es negar que la redención de nuestro Señor Jesús, o sea, que nuestro Señor vino a morir por nosotros. Porque si todo es igual, Pues para qué murió. entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Si Dios es una energía, Dios es una vela, Dios es una luz, Dios es una energía, no, ¿para qué entonces Cristo vino? ¿Para qué nos inventamos todo esto? Es que Comamos y vivamos, que mañana moriremos, como dice San Pablo. Exactamente. Por eso la felicidad es objetiva, es personal, es concreta. O sea, concreta en el sentido de eso, Sí. ¿no? No es Sí. material así de es mi participativa micrófono. porque es una Claro. participación de la Se- felicidad. Y de es Dios. difusiva. Y se transmite, Sí, exactamente. Se transmite. Sí. No se pega como la gripa, sino que alumbra como el Sí, sol. Sí, 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 Literal. sí, sí, sí. Se transmite. Es así. Sí, la persona que está feliz inmediatamente en torno así. Y no es el feliz, el chistoso. No. No. No, porque mire que el chistoso suele ser en la mayoría de las veces irrespetuoso. Porque él con su Sí. broma, Ujú. con su chacota, él suele hacer sentir mal a alguien. Y eso no es felicidad, porque por lo menos de 20 uno no está feliz. Claro. Ujú. Exactamente. Y quien es feliz, así como lo estamos hablando, que esa participación de la felicidad de Dios incluye todo. Es contagiante. Incluye todo. No, incluye, hay una persona que quedó triste porque le está de alguna manera pinchando la conciencia. Es que él está restaurando su felicidad. Y está buscando su felicidad. Le sí. está recordando, hey, no es por ahí, es por allí. Porque esa es una buena tristeza. De San Felipe Neri, que es el auge así del santo de la felicidad, tal, tiene un hecho de que uno de sus discípulos se pierde por allá, tal, y uno queda súper fiel siempre. Y cuando viene el que se perdió, tal, San Felipe Neri hace una fiesta y lo vuelve a recibir y tal, y el que estaba siempre con él queda súper contrariado. Y ese que se había quedado con él había alcanzado varios logros y tal. Y San Felipe Neri nunca lo felicitó. Nunca lo felicitó. Y San Felipe Neri se dio cuenta de eso. Entonces en la fiesta, en el banquete que hicieron, en la comida que hicieron, San Felipe Neri empieza a contar por qué él está feliz. Y cómo cuenta con la parábola del hijo pródigo. Y encaja perfecto en la Encaja, sí. situación y en todo, tal. Y este que siempre había estado con San Felipe Neri, coge la cosa, Se le dio está haciendo una cuenta. lección, tal, se para y se va. Se para y se va, no acepta, tal, estaba súper... Entonces se va para la cocina y empieza a reflexionar. Y San Felipe Neri llega. ¿Y qué te pasa? No sé cuándo, tal. Y este discípulo le preguntó a San Felipe Neri, ¿por qué el evangelio es tan difícil? Y San Felipe Neri le sonríe y le dice, porque es simple. Tal cual. Para ser feliz, no se complique la vida, esté con Dios y ya, no tenga las cosas de que el mundo le dice, que no sé, no, está con Dios. Fenomenal, es simple. Es que Sí. ¿Qué desde el más? Sí. principio ya dimos la respuesta y seguimos hablando, pero es la misma. Es la misma. Y bueno, ya hablamos de los santos, tal, pero mire usted. O sea, que miren los que nos están acompañando sí. aquí. Mire la historia a su alrededor. Mire su propia historia. Las veces en que usted ha estado más feliz es cuando usted está con Dios.
cuando usted tiene su conciencia tranquila. Cuando no, mire una persona amargada que esté en su entorno. ¿Por qué? Porque no está con Dios. O no está verdaderamente con Dios. Mire la persona que es súper feliz. Falsa felicidad. Ujú. Es muy bullosa, es poco reflexiva, es poco consecuente. Es muy superficial. Cualquier cosa la derrumba. En cambio, la persona que está ahí siempre en la ley de Dios y que tiene temor de Dios y reza y tal, está siempre ahí. Porque los ateos le dicen a uno, ay padre, rece por mí que usted está más cerquita de Dios. En el fondo están reconociendo Sí. de que ahí está la felicidad. Ahora, ¿por qué no la siguen? Eso sí sería otro podcast. No, pero ahí está acá. No, pero está claro, ¿no? Porque ahí empieza otra vez. Dios personal, que juzga, que Tal determina, que guía, que orienta. Totalmente. Padre, yo creo que el tema está clarísimo y esta es realmente la verdadera felicidad. Tal vez una bendición pidiendo a Nuestra Señora, así como ella nos dio a nosotros la oportunidad de conocer a una persona tan feliz Sí. que fue Monseñor Juan y cómo nos contagió, que yo creo que eso va a repercutir el resto de nuestras vidas. Que esas personas puedan participar de esa felicidad que nosotros vimos, que nosotros conocimos y que nosotros vivimos. Sí, A la Santa Bernadette. A la exactamente, Santa Bernadette. tal cual. Bueno, Tal cual. entonces recémosle a Nuestra Señora pidiendo esa gracia y esa participación en su plena felicidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.